Hola, ¿qué tal amigos de Talita Kumi? Este video es de una nueva serie. Estaremos viendo la Biblia por su origen, por su estructura y un panorama general de su contenido. ¿Por qué decido hacer este video o estos videos? Es porque casi en todos los videos que he hecho lanzo un recordatorio de que hay que leer la Biblia. Sin embargo, haciendo memoria de mis inicios y mi camino en general leyendo la palabra, pues recordé que al principio no es tan fácil entender. En mi caso, incluso hasta me daba miedo abrirla y entonces pues quise hacer este pequeño estudio de la Biblia para todos aquellos que tenemos algo que nos impide empezar a leerla, o si ya la leemos, también para que nos ayude a navegar un poco más fácil en la lectura. Y cada vez que yo recomiendo leer la Biblia a alguien, pues siempre han salido una serie de pretextos o excusas comunes, como por ejemplo, ¿por qué leer la Biblia y no otros libros sagrados? O sabes que yo no confío en la Biblia porque fue escrita por hombres. Hay muchas Biblias y no sé cuál leer, o tiene muchos errores de traducción, está muy manipulada, me da miedo leerla, no la leo porque no la entiendo o no sé por dónde empezar. Y así me he topado con todas estas excusas e incluso yo misma he puesto muchas de estas excusas en mi vida. Y cuando alguien decide leer la Biblia, hay dos tipos de lectores generalmente, ¿no? Aquel que se acerca a leerlo solamente de manera informativa, histórica, intelectual. Y por otro lado está el que se acerca con un corazón dispuesto, ¿no? De manera espiritual. ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a leer la Biblia? Yo por experiencia te puedo decir que es esencial que uno venga con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, dispuesto a recibir las verdades espirituales. Si bien la Biblia está llena de información histórica y va a hacer crecer tu conocimiento intelectual, no es lo más importante. Todas las verdades espirituales que están allí, muchas veces cuando tú te acercas de manera simplemente informativa, intelectual, no las puedes recibir. Es por eso que necesitamos tener primeramente un corazón dispuesto. Entonces ya con el tiempo, entonces empiezas de manera complementaria a recibir o a entender todos estos datos históricos que obviamente te van a dar un conocimiento, pero lo más importante es un corazón dispuesto, acercarte a la palabra con un corazón dispuesto. ¿Qué pasa si yo soy de los que inicialmente empiezo a leerlo de forma simplemente intelectual o informativa? Bueno, qué bueno, porque estás leyendo la palabra y eso es mucho, mucho mejor que no hacerlo. Y tú dirás, bueno, de todos los libros sagrados que hay en el mundo, ¿por qué la Biblia? ¿Qué la hace especial o diferente de todos los demás? Como sabemos, en el mundo existen cientos o miles de religiones y cada una de ellas pudiera tener su propio escrito o libro al respecto. Sin embargo, hay algo que tiene la Biblia que ningún otro libro en el mundo tiene, y lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando. Vamos a tomar de referencia los principales libros considerados como sagrados por el mundo. O sea, por ejemplo, el Tanaj. El Tanaj es el libro usado por los judíos. De hecho, la Biblia contiene todo el Tanaj y sería lo que ahorita conocemos como el Antiguo Testamento. A diferencia de la Biblia, puesto que los judíos pues no creen en Jesucristo como el Mesías, entonces no incluyen el Nuevo Testamento. Entonces los judíos prácticamente utilizan el Antiguo Testamento, digámoslo así, pero su nombre es el Tanaj. Luego tenemos las Vedas, que son las enseñanzas del hinduismo, la religión que es la que más se practica en la India. Y habla sobre rituales, filosofía, espiritualidad, cosmología con base a su visión del mundo. Y ellos consideran, por ejemplo, la existencia como un ciclo de reencarnación y según su karma, ¿no? Lo que es todo lo que hiciste en el pasado, pues tiene su repercusión. Y luego están las enseñanzas del Buda o budismo, que se practica ampliamente pues en los países orientales
Es un poco parecido al hinduismo, porque aparte de tener que son politeístas y tienen muchos dioses, su visión también de la existencia es cíclica y ellos se enfocan más en lo que es una meditación para superar el sufrimiento a través de lo que le llaman como iluminación o nirvana, ¿no? Alcanzar el nirvana, que es como que el máximo para ellos. El Corán es el libro de los musulmanes, es los que practican el Islam. Y aunque tienen algunas similitudes con la Biblia, como por ejemplo tienen el origen abrahámico, ambos textos se enmarcan dentro de la tradición abrahámica porque reconocen a Abraham como su padre, o como su profeta clave, pero como el padre, ¿no? de su raza. Y luego son monoteístas, o sea que predican solamente a un Dios, no varios como lo hacen los hindús o los budistas. Tienen mensajes en cuanto a la justicia, a la compasión, al arrepentimiento, a la adoración a Dios. Son de manera, digamos, similares, parecieran que son muy similares. Y también comparten algunas figuras, como por ejemplo mencionan en ambos textos a Moisés, a Noé y a Jesús, pero los ponen con roles diferentes. Y también incluyen ciertas historias que hablan de la creación, el diluvio y hechos de Abraham. Por eso pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Tienen datos similares, pero también tienen diferencias sustanciales en cuanto a su composición. Por ejemplo, la Biblia es una composición, es una colección de libros, ¿sí? A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento está escrito por múltiples autores a lo largo de siglos y tienen una unidad perfecta. Comparado con el Corán, que se escribió 700 años después de Cristo, con una revelación supuesta que se le dio a Mohammed en un periodo, a Mahoma, en un periodo de 23 años aproximadamente. Entonces, el Corán radica solo en la revelación de un hombre, que lo toman como su máxima referencia los musulmanes, y la Biblia es una colección de muchos otros libros y autores que tienen una unidad. Aparte de que la perspectiva hacia Jesús es muy diferente. Por ejemplo, en la Biblia se considera a Jesús como Dios, el Hijo de Dios y como Dios, y en el Corán simplemente lo toman como un profeta, pero no le atribuyen su naturaleza divina ni todo lo que hizo de la crucifixión, ¿no? Todo ese amor que él muestra en la Biblia, de lo que él hizo por amor a nosotros. Y la Biblia es la que tomamos los cristianos, ¿sí? Todos los que creemos en Cristo, es el libro en el que nos deberíamos de basar. Más adelante vamos a ver un poco acerca de las diferencias entre los mismos cristianos, no todos los que podrían llamarse cristianos, pero la Biblia en pocas palabras narra esa relación de Dios con la humanidad a través de Israel, ¿sí? Y el mensaje de Jesús, incluyendo su crucifixión y su naturaleza divina. Y esta es la principal diferencia que tiene la Biblia con todos los demás libros que se consideran sagrados por el mundo. Es precisamente la obra redentora de Jesucristo, porque mientras todos los otros libros tú tienes que esforzarte y hacer y alcanzar y evitar el sufrimiento, y todo depende de lo que tú hagas, en la Biblia la salvación no depende de ti ni de mí, depende y dependió del amor de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Porque nuestras obras jamás podrán darnos esa salvación, solamente es a través de Jesucristo. Y por eso la Biblia nos muestra su amor y su sacrificio. Esa es la diferencia con todos los otros libros y lo que la hace realmente especial, además de su origen, que lo vamos a ver más adelante. Y otro dato curioso es de que
La Biblia es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo. Más de 3,000 idiomas. O sea, si tú comparas los otros libros, cómo se han traducido, a cuántos idiomas se han traducido, o sea, compara que, por ejemplo, el Corán, que es a más de 100 idiomas, la Biblia se ha traducido a más de 3,000 idiomas. ¿Qué tiene la Biblia de especial? ¿Por qué se ha traducido con esta diferencia abismal entre estos libros y la Biblia? Algo especial tiene este libro y es la palabra de Dios inspirada por Dios. Esa es la diferencia. Y yo también creo en lo personal que esta traducción viene, o esta cantidad de traducciones viene porque ya Dios había dicho esto. Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Dios pone el mandamiento, pero también pone los medios. Sabes que la Biblia es el libro que más se imprime, el que más se lee. Ya lo han sacado de las listas de publicaciones porque siempre sale como el ganador, ¿no? Pero es el libro que más se imprime y el que más se lee y al que más idiomas se ha traducido en el mundo. Por eso hay algo especial que si te atreves a leer la Biblia lo vas a descubrir. Y hasta aquí solamente resolvemos la pregunta de por qué la Biblia y no otros libros sagrados. Pero ¿qué pasa con el que fue escrita por hombres? Que hay muchas Biblias, muchas traducciones, muchas manipulaciones. Para esto pues tenemos que entender el origen de la Biblia. Ya les había dicho que la Biblia es una colección de libros, es una biblioteca que se escribió a lo largo de 1500 años por diferentes hombres, aproximadamente por diferentes 40 autores que tenían idiomas diferentes, oficios diferentes, edades diferentes. ¿Y cómo es posible que con estas características pueda un libro tener la unidad que tiene la Biblia? Por eso se dice que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, en el siguiente video vamos a ver el origen y la estructura de la Biblia, más a detalles. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.